degenerativas articulares. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Esta clase nos va a ayudar mucho para entender todo lo que es, en este caso, lo que nosotros llamamos las hormonas artrosas. Según la definición, la artrosis, que en alguna literatura pueden encontrar como osteocondritis, es un trastorno articular de causas diversas. Tiene que ver mucho con lo que es la edad, el esfuerzo físico, la fricción de una articulación para que esto se pueda dar. Pero según lo que dicen, hay muchos mecanismos que se pueden condicionar para que esta enfermedad se pueda dar. Según la fisiopatología de esta enfermedad, se manifiesta como un trastorno bioquímico, que tiene que ver mucho con lo que es la fricción, la edad y, como le digo, pues las actividades que se pueden realizar o que soporta una articulación. Nosotros podemos tener dos personas de forma adecuada. Una persona que tiene su punto de equilibrio en el centro del cuerpo, por lo tanto la descarga de fuerza se va a dar por ambas caderas de forma simétrica. Estamos hablando de articulaciones de miembros inferiores. Si yo tengo un centro de equilibrio alterado, porque puede ser un miembro más grande que el otro, puede haber una disminución de miembros, la fuerza se va a descargar específicamente por una articulación. Por lo tanto, al tener mayor fricción y mayor esfuerzo y mayor desgaste, probablemente este tipo de enfermedad se pueda dar en esta persona, específicamente en esa articulación. Una artrosis normalmente nosotros lo vemos en una radiografía, pero no solamente el hueso es el que se afecta, sino también se afectan lo que son las estructuras de partes blandas. Si nosotros hacemos una comparación en una articulación y agarramos punto medio, esto es lo normal. Nosotros tenemos una cápsula adecuada, un tejido sinovial adecuado, líquido articular adecuado, cartílago y parte ósea de forma normal. Todo se afecta, no solamente es hueso, no solamente es cartílago. Vemos que el tejido sinovial se engruesa y por lo tanto produce mayor líquido sinovial y por lo tanto hay mayor cantidad de volumen, o lo que nosotros le llamamos un derrame articular. Una cápsula bastante hipertrofiada, degeneración de la cápsula, de la parte cartilaginosa y también de la parte subcondral. Por lo tanto, todo se afecta, pero en una radiografía solamente se ve lo del hueso, pero en sí se afecta todo. ¿Cómo nosotros podemos clasificar este tipo de enfermedades? En dos tipos: en las primarias o de causa desconocida o idiopática, y en las secundarias, en la cual técnicamente ha habido algún tipo de evento que ha condicionado que ésta se vaya a alterar. En la primaria, como dicen, hay literatura que la considera también hasta con alteraciones genéticas, para que uno pueda decir tiene un problema genético para que tenga este tipo de patología, pero también se va a deber mucho a la edad, al esfuerzo físico, al sobrepeso. Hay muchas cuestiones. Esto es una cuestión casi puramente mecánica y también tiene una cuestión bioquímica, pero lo mecánico tiene mucho más que ver para que esto se pueda dar, pero todavía siguen estudios para definir cuál es la causa, en este caso primaria, para que tengas este tipo de alteraciones. Y en la secundaria siempre hay debido a una fractura, a una enfermedad inmunológica, una enfermedad patológica, una X cosa. O sea, hay algo que condiciona a que esto se pueda alterar. Ya hablando en lo que es artrosis de cadera o coxartrosis, normalmente nosotros esta definición la vamos a determinar a la articulación, específicamente coxofemoral. Va a haber una degeneración del cartílago de cadera, pero no solamente, como digo, que es cartílago, sino también las estructuras de partes blandas. Se manifiesta principalmente con un dolor en región de la ingle, y al tener un dolor en la ingle, técnicamente el paciente va a cambiar su actitud de marcha por lo que es dolor. La actitud también va a cambiar para que la cadera técnicamente en una mejor posición con un dolor mínimo. Pero sí, su evolución es lenta, pero de forma progresiva. Y como digo, también nosotros le llamamos lo que es la coxartrosis. Según la fisiopatología, por ejemplo, nosotros podemos tener tres personas que puedan tener diferentes causas, pero con el mismo recorrido de camino. Podemos tener una persona con una carga normal o un peso adecuado, pero su articulación está anatómicamente mal formada, o sea, una displasia de cadera, una enfermedad de nacimiento que pueda ocasionar una degeneración articular, lo cual condiciona que ésta se pueda desgastar y por lo tanto pueda condicionar a una artrosis. Pero podemos también tener una persona con un peso adecuado, una articulación normal, pero
con una enfermedad metabólica que va a ir degenerando y va maltratando la articulación, que también va a llevar al mismo camino. O podemos tener una persona normal, con una cadera normal, pero con un sobrepeso. Por lo tanto, los tres individuos con diferentes enfermedades o diferentes patologías van a condicionar a al mismo recorrido. Por ejemplo, la clasificación, nosotros que llamamos primarias, llamadas esenciales o idiopáticas, son las más frecuentes y las más comunes, pero tenemos una causa para cuál echarle la culpa, ¿no? Muchos tienen que ver, como dice, el envejecimiento articular, pero a buscar la causa. Es decir, la secundaria sí es debido a una displasia de cadera, un problema congénito, una enfermedad de Leca, Leber-Perthes, una necrosis vascular de la cabeza femoral, enfermedades metabólicas que nos pueden degenerar una articulación, problemas traumáticos, fracturas de acetábulo, fracturas de la cabeza, afecciones vasculares y afecciones endocrinas. O sea, hay muchas causas, hasta procesos infecciosos también podemos incluir acá, en las cuales nos va a condicionar probablemente una degeneración articular. Como nosotros vemos acá, normalmente la angulación cérvico-diaficial de la cadera desde 130 grados, acá tenemos casi 95 grados, una pérdida total de la cabeza y una degeneración de la misma. Acá vemos una osteoartrosis bilateral, en la cual vemos una esclerosis muy marcada, condicionando una limitación del espacio, dolor y probablemente un tratamiento clínico. Igualmente acá vemos cabezas técnicamente ya sin cuello, cabezas totalmente degeneradas. Técnicamente el trocánter menor debería estar por casi a la altura de la línea isquiática, en la cual se encuentra totalmente elevada. El trocánter mayor casi a nivel de los alerones ilíacos, o sea, una cadera bastante ascendida, pero por la cual se encuentra degenerada. Según la anatomía patológica, para que nosotros podamos definir que hay una artrosis, tenemos que encontrar lo que está escrito en rojo, el famoso osteofito. Yo puedo tener un dolor en la cadera, pero si técnicamente no encuentro ningún osteofito, puede ser debido a otras causas, más no para una artrosis. ¿Qué es lo que se menciona para que pueda llegar al famoso osteofito? Se menciona que puede haber un aumento en la presión en la articulación y por lo tanto este aumento de la articulación va a hacer que ceda el hueso subcondral. Al ceder van a haber pequeñas microfracturas en esta zona, lo que radiográficamente nosotros vamos a verlo como lo que es la esclerosis, y estas pequeñas fracturas van a formar los famosos pseudoquistes o geodas. Se van a romper, se van a regenerar, se van a romper y en ese ciclo van a ir incrementando la famosa esclerosis. Y al tener un hueso subcondral bastante maltratado, por lo tanto la parte cartilaginosa también va a tener como si fuese un cimiento alterado y por lo tanto también se va a ir maltratando. Entonces, este tipo de maltrato va a condicionar también que la presión del líquido sinovial se pueda dar, condicionar presión a nivel de la parte articular y cartilaginosa. Por lo tanto, va a disminuir la luz, lo que nosotros llamamos pinzamiento articular, y esta reacción del pinzamiento con la compresión de las partes óseas va a condicionar el famoso osteofito, que es el sello característico de esta patología. Este es un paciente que tiene una enfermedad de Perthes, una enfermedad de la cabeza femoral con una necrosis vascular en la cual vemos un aplastamiento del núcleo de crecimiento. Esto se va a ir degenerando, se va a ir fragmentando, se va a ir consolidando y vamos a tener una coxa plana, técnicamente no congruente con la parte cartilaginosa del acetábulo y por lo tanto al no ser congruente va a haber mayor fricción y por lo tanto mayor degeneración. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo yo puedo dar un diagnóstico certero de esto? Normalmente el dolor es una característica de esta enfermedad, pero no es un dolor cualquiera, es un dolor post-sinercia. ¿Qué significa eso? Es un dolor que el paciente se sienta, está tranquilo, se levanta y cuando empieza a movilizarse empieza a doler. Y este dolor tiene que ir calmando conforme la articulación se vaya moviendo, entre comillas, se vaya calentando. El paciente nuevamente camina, el dolor disminuye, se sienta por un largo tiempo, la articulación se enfría y cuando nuevamente quiere pararse, ahí le empieza a doler. Eso es característico de un dolor a nivel de la cadera. Y normalmente el dolor de la cadera debe estar casi siempre iniciándose en la región inguinal, pero en alguna literatura mencionan que el dolor puede iniciar en la parte de la rodilla. Y como dicen en literaturas antiguas, la rodilla canta por la cadera. ¿Qué significa eso? Que hay un dolor irradiado
Y alguna vez un paciente viene por dolor de rodilla, uno le toma la placa y no le encuentra absolutamente nada, pero al no evaluar las caderas se le puede pasar ese tipo de enfermedad. Siempre cuando pacientes vengan por problemas articulares, una radiografía de pelvis no les va a hacer ni pobre ni rico. O sea, técnicamente son exámenes que relativamente son bastante fáciles de conseguir y de costos bastante mínimos, por lo tanto pedirle de rodilla, de caderas, no habría ningún problema, pero sí hay que tomarlos parados para que ver si hay presión o hay deformación para que se pueda dar. La disminución del movimiento, producto del dolor, por lo tanto los pacientes van a tener movimientos limitados y por lo tanto al tener movimientos limitados van a haber también músculos atrofiados por la falta de movilidad, una marcha claudicante, ojeada, a una pequeña inestabilidad en la cadera cuando ya hay degeneración en esta zona, alteraciones en la marcha y un dolor característico de esta articulación. No significa que una cocleartrosis se vaya a dar bilateral. Lo normal es que sea unilateral, pero también se puede dar del otro lado. ¿Qué estudio necesitamos para poder confirmar mi presunción diagnóstica? Porque ya con el examen, una buena anamnesis, un buen examen físico, técnicamente me da casi un 70 o un 80% de diagnóstico. Por lo tanto, el examen auxiliar es solamente para confirmar lo que yo ya pensé. Entonces, un examen de laboratorio nos puede ser útil para descartar algunas enfermedades metabólicas que nos puedan condicionar a este tipo de patología. Caso contrario, la simple radiografía, puede ser la normal o la digital, nos puede dar una buena confirmación de lo que nosotros estamos solicitando. Pero ¿qué cosa es lo que yo voy a encontrar en una radiografía? Siempre las radiografías se toman en diferentes posiciones, en este caso en la cadera, puede ser una cadera en la coxofemoral, frontal y lateral, en la cual voy a encontrar lo que se llama la famosa esclerosis del hueso subcondral, que técnicamente y anatómicamente se relaciona con las quistes y los microtraumas que tiene. Los osteofitos, que es característico de esto, el pinzamiento articular o la disminución del grupo articular, las geodas o quistes que tendría que tener mucho en relación a lo que es la esclerosis, pero esto se ve casi siempre en una radiografía digital que es mucho más precisa. Y pueden haber osteofitos que se han roto y son flotantes, en las cuales encontramos ratones articulares o cuerpos libres articulares. Un diagnóstico diferencial para poder definir esto, podemos tener artritis reumatoidea, necrosis avasculares de las cabezas femorales, la enfermedad de la gota, o el aumento del ácido úrico, enfermedad de Payet, procesos de infecciones, tumoraciones o patología de la zona lumbosacra, que también es un dolor irradiado a una sola articulación, y uno puede tomar las placas y no encuentra nada. Entonces, si no encuentras nada en una radiografía pelvis, tienes que subir a la zona lumbar para poder definir y dar un diagnóstico cerrado. ¿Qué nosotros le podemos ofrecer de tratamiento a este tipo de patologías? Si nosotros tenemos un paciente pequeño con una enfermedad de displasia de cadera, puedo prevenirlo por lo menos hasta que esa cadera no se maltrate, ¿no? Trabajando en su peso, trabajando en su futuro trabajo, que no sea de sobrecarga ni de esfuerzos físicos, disminuir las actividades deportivas para que por lo menos esa cadera no se maltrate tan rápidamente. Pero ¿qué pasa si estos pacientes por N causas pasaron desapercibidos y nunca los pude diagnosticar y ya los encuentro cuando tienen ya sus 40, 50 años? Entonces, normalmente, y no se sabe la causa, todo paciente que pasó desapercibido con un problema de displasia de cadera o enfermedad congénita de cadera, entre los 30 y los 40 años empiezan a llegar a la consulta con dolor. Entonces, y casi siempre se relaciona, no sé por qué, por la famosa inyección que le ponen. Se me han puesto una inyección y me empieza a doler. Le tomas una radiografía y ves una degeneración de la articulación y le echan la culpa a la inyección. Entonces, se menciona que la displasia de cadera uno, cuando es por una joven, su articulación es más o menos se adapta. Uno puede hacer sus actividades casi normales con una pequeña claudicación que algunas veces no es evaluada, pero a los 30 ya empieza a producirle dolor. Entonces, ya encontramos una radiografía en la cual vemos una degeneración y un maltrato de la articulación, y ahí vienen los famosos problemas. ¿Qué podemos hacer en esa causa? Esos pacientes que ya son mayores, ya no lo podemos prevenir porque ya encontramos el problema degenerativo, un tratamiento médico. Si este paciente es gordito, hay que hacerlo bajar de peso.
Es un paciente que podemos mandarlo a terapia física para que por lo menos con las actividades del calor, la terapia física, los movimientos, podamos por lo menos controlar la articulación, en este caso el dolor. Podemos usar infiltraciones, podemos utilizar antiinflamatorios, usar algún tipo de bastón de descarga, como para que el problema poderlo por lo menos aguantar por lo menos un par de años más, porque van a ver que poner un tratamiento rápido en una persona joven es un dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa si ya hice todo y no resulta porque sigue doliendo? Ahí recién vamos al tratamiento que podemos ofrecer a estos tipos de pacientes. Podemos, como primera opción, podemos hacer una famosa osteotomía, pero hay gente joven, para cambiar el eje del hueso y por lo tanto hacer que las estructuras que no tienen desgaste, las que no están desgastadas, se vayan utilizando de forma secuencial. Podemos artrodear una articulación o soldarla, como se dice, siempre y cuando tenga un componente infeccioso o que también tengamos algún tipo de estructura en la cual el paciente no va a colaborar y el implante que se le pueda colocar sea más riesgoso. Ejemplo, paciente joven, 40 años, que trabaja en su chakra, que no tiene mucho conocimiento de cuidarse. Es un paciente que si yo le pongo algún tipo de implante como una prótesis que podría ser, puede ser que la desgaste tan rápidamente que sea un dolor de cabeza. En este tipo de casos podría ser una opción, una artrodesis, para que el paciente siga haciendo su vida normal sin mover la articulación, soportando carga de peso y por lo tanto no limitarle su tipo de actividad. Pero en otro tipo de pacientes también nosotros podemos utilizar lo que se llaman los reemplazos articulares, en las cuales pueden ser totales o pueden ser parciales. Entonces, y va a depender mucho de la edad, mucho de la actividad para elegir cuál de los dos. Pero también hay alguna indicación para lo que es la operación de Girlestone. Esta operación de Girlestone es técnicamente dejar una articulación libre, balante. Yo saco la cabeza que está lesionada y se la dejo así nomás. ¿Cuándo está indicado esto? Principalmente en pacientes que están postrados, que no caminan, que están técnicamente tipo vegetales, que solamente al moverlo en su cama le produce dolor esa articulación. O sea, un paciente que no camina y tiene músculos muy debilitados, tenga presente que la prótesis cuando se coloca, el que le da el sustento y la estabilidad es la masa muscular. Si yo tengo un paciente con musculatura hipotrófica, esa prótesis va a fracasar. Entonces un paciente que no va a caminar es como que yo me compre un Ferrari y ni siquiera lo voy a usar y solamente lo voy a usar a 30, 40 kilómetros por hora. Entonces no vale la pena invertir tanto en un paciente que técnicamente no lo va a utilizar su prótesis. Y al contrario, puede ser un dolor de cabeza. Entonces, este tipo de operación de Girlestone sí está indicada, pero en algunos países específicos, no en cualquier. Acá vemos otros pacientes con degeneración articular bilateral. Acá en personas jóvenes, como tengo, por ejemplo, una angulación cérvico de un ángulo acetabular bastante elevado en comparación al otro lado, yo puedo hacer una osteotomía a nivel del ilíaco y le puedo bajar el techo para que la cabeza o el macizo femoral, al tener golpeteo o impacto, pueda técnicamente crecer. Si usted compara esta gato no tiene estímulo de crecimiento, la cabeza es muy pequeña en comparación al estímulo del otro lado. Pero si yo ya le cambio, este estímulo puede aumentar y puede ir mejorando. Las osteotomías que normalmente nosotros hacemos en personas jóvenes no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento que le va a ayudar mucho que en un futuro X, cuando sea una persona mayor, pueda ingresar lo que es en este caso una copa acetabular. Acá. Es como si fuera un pequeño, como una cuchara, como una taza que tiene que incrustarse. Es más fácil en una zona de acá que en una zona plana. Igualmente acá se hacen techoplastías para tratar de mejorar un poco lo que es la configuración del acetábulo para un futuro posterior. Igualmente acá le pusieron un par de tornillos como una persona un poquito mayor con un injerto óseo para que pueda sustentar la cabeza. Pero si técnicamente también no tenemos mucha opción, podemos artrodearlo, podemos utilizar placa con tornillos para poderlo soldar, podemos utilizar fijadores externos para poderlo estabilizar, podemos utilizar hasta yeso, o sea, usado para poder estabilizar la parte articular, siempre y cuando
se tenga sus indicaciones precisas, no es para cualquiera